Vale, pues ahora voy con el teorema 2.22, que dice que si sigma es una reflexión de eje R y H1 y H2 son los dos semiplanos determinados por R, entonces se va a cumplir que sigma de H1 es igual a H2 y sigma de H2 es igual a H1. Entonces, bueno, aquí viene la demostración. Yo me lié bastante porque la intenté demostrar así de sopetón, sin leer nada, la demostración ni nada. Entonces, bueno, me salió esta demostración que creo que está bien, la podéis leer vosotros, pero en realidad la demostración es muy básica, ¿vale? Porque, bueno, vamos a ver, tenemos esta recta R y tenemos que esta recta R es igual a sigma de R, ¿no? Porque sigma es una reflexión. Esto es lo que nos está diciendo uno de los puntos en la definición de reflexión. Fijaros, si venimos aquí, fijaros que sigma de X es igual a X y solo si X está en la recta R. Entonces, sigma de R es igual a R, ¿vale? Muy bien. Entonces, por el teorema 2.18 que vimos, tendremos que acordaros que si teníamos, fijaros, lo voy a poner aquí en la derecha, si teníamos aquí una recta R, R de AB, y después teníamos otra recta, por aquí, esta de aquí, R de A', B', y teníamos, bueno, A era, por ejemplo, un punto que estaba por aquí, B era otro punto que estaba por aquí, y A' y B' son puntos que están aquí en esta recta. Por ejemplo, este de aquí podría ser B' y este de aquí podría ser A', ¿vale? Entonces, si teníamos, había un axioma que nos decía que existía una isometría que me llevaba esta recta R de AB a esta recta R de A'B'. Pero por el teorema 2.18 también sabemos, voy a hacerlo ya, se me están acabando los colores, también sabemos que entonces esta isometría G, que me lleva a esta recta en esta otra recta, también me lleva a semiplanos en semiplanos. Por tanto, por ejemplo, si tenemos aquí un semiplano, por ejemplo H1, pues este semiplano, la isometría G me lo lleva a alguno de los semiplanos determinados por la recta R de A'B'. Por ejemplo, me lo podría llevar a este semiplano de aquí, que sería G de H1, ¿vale? Pues ahora, si agarramos esto que os acabo de dibujar aquí, pero aquí en lo que nos está diciendo este teorema 2.28, como tenemos que R es igual a la imagen de sí misma bajo la isometría, porque bueno, es una reflexión, por tanto también es una isometría, entonces podemos agarrar todo lo que sabemos ya acerca de este teorema 2.18 y ese axioma de movilidad que ya vimos. Entonces podemos agarrar todo esto. Entonces fijaros, tendremos que si aquí tenemos un semiplano, por ejemplo H1, entonces tendremos que sigma de H1, pues esta isometría me llevará este semiplano a otro semiplano por la misma recta R, ¿vale? Porque la recta R coincide con su imagen bajo la isometría. Entonces, este de aquí o me lo va a llevar o me lo va a llevar de vuelta a H1 o me lo va a llevar a H2, ¿vale? Ahora fijaros, si me lo lleva a H1, bueno, claro, si me lo lleva a H1 sería la identidad. No, es que si me lo lleva a H1, fijaros lo que ocurriría. Ocurriría que esta tendría que ser la identidad, porque por ejemplo, vamos a fijarnos en un punto X aquí y en un punto Y aquí, ¿no? Sobre la recta. Entonces, como esta es una isometría, como sigma es una isometría, entonces la distancia que hay de aquí a aquí la conserva, ¿vale? Esta distancia la está conservando, sería esto que sería la distancia entre X e Y, sería igual a la distancia entre sigma de X y sigma de Y, pero sigma de Y es igual a Y porque Y está sobre la recta y sigma es una reflexión, ¿vale? Entonces no le quedaría más remedio a sigma de X que ser igual a X, ¿vale? Y como X es un punto arbitrario de este semiplano H1, si sigma de H1 es igual a H1, entonces sigma es igual a la identidad en H1. Pero no puede ser igual a la identidad en H1 porque sigma solamente es igual a la identidad, se comporta como la identidad con los elementos de la recta.
pero con los elementos que están fuera de la recta no se comporta como la identidad. Entonces ahí habríamos caído en una contradicción. Entonces, bueno, se podría ver un poquito de esta forma, ¿no? Voy a borrar esto. Entonces, bueno, como no me ha gustado mucho lo que os acabo de contar, creo que es un poco lioso todo esto, pues lo que voy a hacer es leer un poco lo que escribí yo y ya está. Vale, entonces dice, bueno, pues sea X un punto del semiplano H1 y vamos a considerar al punto medio entre X y sigma de X. Sabemos por el lema 2.21, el lema del vídeo pasado, este de aquí, sabemos que el punto medio, este punto medio M está sobre la recta R, porque la simetría, perdón, la reflexión es de eje R. ¿Vale? Entonces es lo que explico aquí. Pero claro, si M está sobre la recta R y también M está dentro de este segmento de aquí, entonces este segmento está cortando a la recta R, ¿vale? Pero si un segmento corta a la recta R, entonces sus extremos no pueden estar en los mismos semiplanos. Y como X está en el semiplano H1, entonces sigma de X tiene que estar en el semiplano H2. Porque fijaros que sigma de X no puede estar en R, porque si sigma de X está en R, entonces X también tendría que estar en R, ¿vale? Porque esto es una reflexión. Y por tanto, sabemos que sigma de X tiene que estar en H2. Bueno, con esto hemos demostrado que si X pertenece a H1, entonces su imagen bajo sigma está en H2 y por tanto tenemos que sigma de H1 es un subconjunto de H2. Hemos llegado a esto de aquí. Tenemos que sigma de H1 es un subconjunto de H2. Y del mismo modo se demuestra que sigma de H2 es un subconjunto de H1. Ahora si suponemos que no son iguales, que sigma de H1 es distinto de H2, entonces eso indica que existirá un elemento en el semiplano H2 tal que este elemento no está en sigma de H1, ¿vale? Fijaros que tiene que pasar esto sí o sí, ¿vale? Porque tenemos que sigma de H1 es un subconjunto de H2 y por tanto todos los elementos de sigma de H1 están en H2. Y por tanto, si son distintos, eso quiere decir que va a existir uno en H2, un elemento X en H2, tal que X no está en la imagen de H1 bajo la reflexión. Vale, pero si X no está aquí, en la imagen de H1 bajo la reflexión, entonces tenemos que X tiene que estar en la imagen de H2 bajo la reflexión. Porque fijaros que sigma es una isometría, por tanto es biyectiva, y por tanto las imágenes de sigma cubren todo el plano. Y entonces fijaros, X no está en sigma de H1, X tampoco está en R, pues ¿dónde va a estar X? Si no está ni en H1 ni tampoco está en R, entonces tiene que estar en sigma de H2. Fijaros que sigma de H1 unión sigma de H2 unión sigma de R, que es igual a R, es todo el plano, ¿vale? Porque sigma es sobreyectiva. Pero si X está en sigma de H2, como sigma de H2 es un subconjunto de H1, aquí lo tenemos, se demostraría igual que demostramos que sigma de H1 es un subconjunto de H2, entonces tendríamos que X está en H1, porque si sigma de H2 es un subconjunto de H1 y X está en sigma de H2, entonces X tiene que estar en H1. Pero aquí hemos llegado a una contradicción, porque entonces tenemos un elemento que pertenece a ambos semiplanos determinados por R, H2 y H1. Eso es una contradicción. Por tanto, como esta contradicción surge de suponer que sigma de H1 es distinto de H2, pues tenemos que sigma de H1 es igual a H2 y del mismo modo se demostraría que sigma de H2 es igual a H1, ¿vale? Y bueno, con esto pues voy a finalizar el vídeo ya.